El cerebro reptiliano contiene la parte más antigua de nuestro cerebro y se cree que fue desarrollado hace unos 500 millones de años. Se encuentra presente en los reptiles, que son las especies animales con menos desarrollo cerebral. Esta estructura se limitaría a hacer que aparezcan conductas simples e impulsivas, parecidas a rituales que siempre se repiten del mismo modo, dependiendo de los estados fisiológicos del organismo, como por ejemplo el miedo, el hambre, el enfado, etc. Puede entenderse como una parte del sistema nervioso que se limita a ejecutar códigos programados genéticamente cuando se dan las condiciones adecuadas. Este cerebro es el más antiguo, por ende es el más simple y básico. Es él quien decide si seguir prestando o no atención a cualquier cosa o situación. ¿La razón? Simple. Rechaza lo complejo, difícil o riesgoso. Prefiere pensar en lo sencillo, claro y directo. Como su nombre lo dice, sigue los instintos básicos como lo son el amor, el sexo, la comida o el placer. Asimismo, es egoísta y prefiere que se le hable de usted o tú. La utilidad del cerebro límbico tiene que ver con el aprendizaje. Si una conducta produce emociones agradables, tenderemos a repetirla o a intentar cambiar nuestro entorno para que se produzca de nuevo. Mientras que si produce dolor, recordaremos esa experiencia y evitaremos tener que experimentarla otra vez. El sistema límbico es la parte del cerebro especializada en la gestión de las emociones, el aprendizaje y la memoria. Lo componen la amígdala cerebral, el hipocampo, la circunvolución parahipocámpica, la circunvolución del cuerpo calloso o circunvolución límbica, el área subcallosa, la región del septum y el giro paraterminal, entre otras estructuras. El concepto de sistema límbico, sin embargo, se basa más en relaciones funcionales que en estructuras anatómicas. El neocórtex es el cerebro racional. El cerebro neocórtex está formado por las partes de nuestro cerebro que gestionan la inteligencia abstracta, el razonamiento, el lenguaje, la memoria, etc. Es lo que determina la noción estándar de inteligencia de una persona. Se denomina así por ser la capa evolutivamente más moderna del cerebro. Es una fina corteza que recubre la zona externa del cerebro y presenta una gran cantidad de surcos. Tiene como grosor unos 2 milímetros y está dividida en 6 capas. Esta es la capa que proporciona recuerdos, conocimientos, habilidades y experiencia acumulada gracias a sus 30.000 millones de neuronas. El cerebro neocórtex es, sin lugar a dudas, el que más nos diferencia de los animales, ya que solo el ser humano posee estas cualidades. El neocórtex o cerebro racional es quien permite tener conciencia y controla las emociones, a la vez que desarrolla las capacidades cognitivas, como la memorización, concentración, autorreflexión, automotivación, resolución de problemas, habilidad de escoger el comportamiento adecuado, etc. Es la parte consciente de la persona, tanto a nivel fisiológico como emocional. El cerebro está constituido por dos mitades, la mitad derecha llamada hemisferio derecho y la mitad izquierda llamada hemisferio izquierdo. Ambos hemisferios están conectados entre sí por una estructura denominada cuerpo calloso, formado por millones de fibras nerviosas que recorren todo el cerebro. Gracias a estas fibras, los dos hemisferios están continuamente conectados. Existe una relación invertida entre los dos hemisferios y nuestro cuerpo. Por consiguiente, el hemisferio derecho se encarga de coordinar el movimiento de la parte izquierda de nuestro cuerpo y el hemisferio izquierdo coordina los movimientos de la parte derecha. El cerebro también se encuentra dividido por lóbulos, como lo son los lóbulos frontales, parietales, temporales y occipitales. El lóbulo frontal está compuesto por la corteza prefrontal y por la motora primaria, que a su vez se divide en premotora, ocular frontal, broca y la motora suplementaria. Los lóbulos frontales son anteriores al surco central.
Son fundamentales para planificar y ejecutar los comportamientos aprendidos e intencionales. También son el lugar donde asientan muchas funciones inhibidoras. Es importante para las funciones cognitivas y el desarrollo de la actividad o el movimiento voluntario. El lóbulo parietal se divide en corteza somatosensorial primaria, secundaria, área de asociación, surco intraparietal y parietal inferior. Procesa información relacionada con la temperatura, el gusto, el tacto y el movimiento. Los lóbulos temporales integran la percepción auditiva, los componentes receptivos del lenguaje, la memoria visual, la memoria declarativa y la emoción. Los pacientes con lesiones del lóbulo temporal derecho habitualmente pierden la capacidad para interpretar los estímulos auditivos no verbales, como por ejemplo la música. Las lesiones del lóbulo temporal izquierdo interfieren mucho con el reconocimiento, la memoria y la formación del lenguaje. El lóbulo occipital se compone del área visual primaria, secundaria y terciaria, para encargarse de las actividades visuales, espaciales, comprensión de colores y objetos e interpretación de imágenes. El lóbulo occipital es una de estas regiones en las que se divide anatómica y funcionalmente el cerebro, aunque en estrecha relación y comunicación con las otras áreas del encéfalo. Es el lóbulo más pequeño y ocupa una posición trasera, es decir, es la región cerebral más cercana a la nuca.